Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Poder del 1%, un podcast sobre mejora continua organizado por Globalizo, un espacio donde referentes y profesionales buscan compartir historias, recursos y algunas referencias y tendencias en materia de calidad y buscando el impulso de la profesión. Y hoy contamos con un invitado muy especial. Nos acompaña Fernando Ortiz. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas tardes, Tomás. Acá en Colombia son las 3:40 de la tarde. Sé que este espacio llega a muchos lugares, tanto de Latinoamérica como de otros escenarios. Entonces, es un gusto estar con ustedes. Agradezco a Globalizo esta invitación a compartir estas experiencias y a todos los que participan de estos escenarios, que me parecen muy enriquecedores, Tomás. Excelente, Fernando, y te agradecemos de antemano también la generosidad y el hecho de que puedas poner a disposición tu experiencia, tu tiempo y los recursos que nos vas a compartir en el día de hoy. Porque no sé si saben, pero les voy a contar un poquito de Fernando, que es consultor organizacional y de modelos de gestión. Sin embargo, más allá de cómo uno pueda presentarlo formalmente por cargo, especialización, título, Fernando, ¿cómo te gustaría presentarte a vos? Gracias, Tomás. Básicamente, pues yo me considero un facilitador, ¿sí? De mejoramiento continuo en las empresas. Yo llevo aproximadamente 16 años trabajando en sistemas de gestión. Inicié con calidad y poco a poco hemos ido avanzando a otros sistemas de gestión. Básicamente, la experiencia mía fuerte ha sido en las entidades del Estado, ¿sí? Nuestra visión política hace referencia a departamentos y alcaldías, que seguramente en otros países tendrán otra denominación. Y básicamente eso, ¿no? Me ha gustado mucho contribuir a la mejora del desempeño de las organizaciones, porque como yo lo menciono, nosotros los consultores de empresas, creo que somos los médicos de las empresas. Las visitamos, les tomamos los signos vitales, hacemos un diagnóstico y luego les damos la receta para que en un tiempo determinado, pues, ya se mejoren y las demos de alta, si se puede utilizar el ejemplo. Excelente, excelente, muy buena analogía y me parece muy atinada, ¿no? Y sobre todo con el tema que vamos a compartir el día de hoy, porque como ya saben todos los que siguen el podcast, cada uno de los expositores elige el tema del episodio y el título del episodio. Y el episodio de hoy se titula Evaluación del desempeño organizacional en un sistema de gestión integrado. Así que, Fernando, si te parece, te demos el puntapié inicial con el tema del episodio del día de hoy de este podcast que se llama El Poder del 1%, un podcast sobre mejora continua. Así que cuando vos quieras, Fernando, adelante. Muchas gracias, Tomás, por tu anuencia. Bueno, este tema, ¿por qué lo hemos seleccionado? Considero que el tema de la evaluación y el seguimiento y la evaluación del desempeño de los sistemas de gestión es la parte que finalmente nos va a decir qué tan buena fue nuestra intervención. ¿Y por qué hago énfasis en la intervención? Porque como lo dije hace un momento, a nosotros nos invitan a trabajar a las empresas para llevarles soluciones, llevarles alternativas de solución. Entonces, en este escenario quiero centrarme en algo que hemos denominado, y digo hemos porque lo hemos llegado a esa conclusión con nuestro equipo de trabajo, al triángulo de los resultados, ¿sí? El cual está compuesto por los capítulos 9.1, 9.2 y 9.3 de las normas pues, de alto nivel. Seguimiento, medición, auditoría interna y revisión por la dirección. En esos tres escenarios nos vamos a mover durante este escenario, durante este espacio. Empiezo con el tema de seguimiento y medición, que es con lo que las normas nos invitan a iniciar este proceso. Es muy importante que al iniciar la implementación o el desarrollo de este capítulo, tengamos claro qué es lo que se va a medir, porque qué ha pasado o qué suele suceder cuando llegamos a una entidad, a una organización y nos damos cuenta de que quieren implementar un sistema de gestión, de que quieren mejorar.
cuando les hablan de medición, inmediatamente sus cabecitas se ponen en indicadores y creo que se centran en eso. Pero hay muchos otros escenarios que nos exige el modelo: seguimiento, medición, análisis, sobre todo. El análisis, pues, es donde, según mi experiencia, nuestra experiencia, es donde las organizaciones eh, han tenido la mayor cantidad de inconvenientes, o es donde se presenta el mayor inconveniente para poder traducir ese tema en su modelo de operación por procesos, ¿sí? ¿Qué considero yo que se debe tener en cuenta al momento de aportarle a las empresas en términos del análisis? Que nosotros, más que le demos soluciones, invitemos a que los clientes se cuestionen acerca de para qué está su empresa y anidar cada proceso que yo voy a medir frente a su estrategia corporativa, frente a su misión y su visión. Porque, ¿qué hemos notado? Que establecen sus indicadores, los arman muy bonitos, una ficha de indicadores muy elegante, pero cuando vamos a analizar la coherencia entre el indicador que se ha planteado y la estrategia organizacional, ahí detectamos brechas. Entonces, frente a ese primer elemento de seguimiento, medición, análisis, la primera recomendación para los que están iniciando y seguramente los que ya han avanzado en este tema de sistemas de gestión es vincular o hacer el análisis de qué tan alineados están nuestros indicadores o los indicadores de la empresa cliente con la estrategia de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, como el primer escenario ahí. ¿Alguna inquietud, Tomás, o alguna cosita No, para me ampliar? imagino que esto es muy, muy interesante, sobre todo porque a mí se me venía la imagen de escalar una montaña, ¿no? Como tener en claro, a ver, no solamente qué recursos voy a utilizar, qué cosas puedo utilizar en cualquier tipo de montaña, como quien dice, en cualquier tipo de empresa, sino, y no menos importante, no escalar la montaña equivocada, porque a veces cuando fallamos en el análisis empezamos a escalar una cosa que al final, cuando llegamos al momento de medir y demás, quizás haya algunas brechas o márgenes, que algunas veces esas brechas me imagino que son lo suficientemente importantes como para tener que volver muchos pasos atrás y volver a tener que hacer nuevamente el trabajo. Me imagino que el análisis es fundamental como para saber a ver qué voy a escalar, no solamente qué voy a necesitar, sino cuál es la montaña que tengo que resolver. Esto que vos decís, ¿no? Nos contratan para que traer soluciones, independientemente de que nosotros ya tengamos indicadores, que tengamos conceptos de base, que tengamos muchas cosas que ya hemos tenido por experiencias previas. Cada organización es necesario que se analice bien para ver de dar una respuesta a preguntas que genuinamente se estén haciendo y no decir lo que uno le gustaría decir, ¿no? En lo que va a analizar. Así que me parece que esta parte del análisis resulta fundamental. No sé si lo ves así, no sé si estamos orientados en la misma sintonía. Sí, Tomás, efectivamente. Entonces, cuando yo ya puedo identificar, saber que estoy alineado, ya empiezo a definir el método, que si lo voy a hacer semanal, quincenal, mensual, bueno, según la amplitud de lo que yo voy a medir. Pero es importante determinar qué voy a medir, con qué frecuencia, qué recursos, ¿por qué? Porque todo lo que usted desarrolle van a ser recursos. ¿Y cuál es el riesgo de esta situación de no hacer un buen análisis para determinar qué se va a medir? Que los muchachos o los trabajos, las personas de base de los procesos pueden empezar a disiparse en esas actividades. Entonces, si no ven el valor de lo que ellos hacen, pues pueden empezar a tener cierta apatía en el tiempo. Entonces, es una situación que hay que procurar controlar. En un segundo escenario, ¿sí? El de auditoría interna, eh, yo siempre les he mencionado a las personas que trabajan en los equipos nuestros y a los clientes, las auditorías internas, yo puedo hacer una auditoría planificada de manera adecuada, divulgo el plan, en fin, todo lo que está establecido como requisito en cualquiera de los sistemas de gestión, pero se suele presentar que se descuida la parte del seguimiento y la evaluación del proceso auditor. ¿A qué me refiero? A que se formulan planes de mejoramiento o acciones de mejora según como se haya establecido en los procedimientos, pero no se le hace el seguimiento a ver si eso realmente se hizo o
no se logró, o si se logró y finalmente si el impacto que tuvo fue el adecuado. Y ahí aparece un riesgo bien importante, que es que es uno de los temas que más me apasiona, que es la gestión de riesgo. Yo siempre manifiesto que hay que cuidar la reputación del proceso auditor. ¿Qué significa? Que tengo que demostrarle a los colaboradores, a los coequiperos, que la auditoría me sirvió para algo. Porque ¿qué pasa? En algunos casos, hasta incluso el informe ni siquiera se comparte entre todo el equipo. Es decir, le llega el líder del proceso, él lo revisa, hace las observaciones pertinentes de manera oficial o extraoficial, pero se queda allí, engavetado, como decimos acá en Colombia, cuando lo dejan allá al leito de escritorio. Entonces, toda evaluación nos genera expectativa. Cuando vamos al médico, como dije hace un momento, nos hacen unas pruebas y esperamos que nos den el resultado y luego que nos lean esos exámenes, ¿sí? Asimismo es la auditoría. Cuando el auditado dice, a mí me auditaron 1, 2 días, 3 días, en fin, yo quiero saber cómo es que estoy, en qué quedamos. Entonces, si no se hace un adecuado seguimiento y evaluación de ese proceso auditor, se pone en riesgo el tema reputacional de la auditoría, como lo mencioné. Y yo puedo haber trabajado 6, 7, 8 meses, en fin, el tiempo que haya sido, pero si llego un mes 9 previo a 2, 3 meses de una auditoría de certificación y la auditoría interna, yo no la traslado hasta las bases más, hasta las bases de la empresa, se me puede poner en riesgo todo lo que he venido haciendo. ¿Por qué? Porque es perder la credibilidad. Y la conducta de nosotros, de las personas, es que cuando se pierde la credibilidad, muy difícilmente se puede volver a recuperar. Entonces, todo ese tipo de experiencias que son del ser, me gusta mucho llevarlas al escenario laboral. ¿Por qué? Porque finalmente los sistemas de gestión, los modelos de operación por procesos, los desarrollan personas. Entonces, ese es el segundo escenario en el cual yo quería hacer esta intervención frente al cuidado que se debe tener en el proceso auditor, especialmente cuidar la reputación de la auditoría, Tomás. En este caso, ¿te has encontrado en tu, bueno, en tu trayectoria profesional con algunas barreras para que esta información, esta auditoría llegue incluso hasta las bases, como lo venís diciendo, y que todo, por lo pronto toda la organización esté al tanto de esta auditoría, de las mejoras, de las propuestas, de las cuestiones a resolver? ¿Te has encontrado con barreras comunes al momento de querer pasar esta información a las distintas áreas de la organización? ¿Y cómo lo resolviste, ¿no? En el caso que haya ocurrido. Sí, efectivamente, me sucedió el lunes. Se socializó un informe de auditoría a la alta dirección y la alta dirección tenía unas referencias acerca del informe. Entonces, pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no había claridad en el alcance de la auditoría. O sea, hubo una presentación, una socialización, pero no se apropió bien por parte de la alta dirección el enfoque de la auditoría. Entonces, ¿qué hicimos? Como acción, lo primero fue reentrenar o casi que entrenar a la alta dirección en el tema de la auditoría interna. ¿Qué significa? ¿Qué persigue? ¿Sí? Porque como lo dije hace un momento, toda evaluación nos genera prevención. Nos van a evaluar, bueno, va a ir al médico, te van a hacer un examen físico, deportivo, en fin, te genera tensión y estrés. Entonces, una vez se hizo esa corrección, ¿sí? En términos del proceso auditor, se determinó y se aclaró la situación, entonces ya la gerencia ya pues procedió a hacer la divulgación respectiva frente al proceso auditor. ¿Y qué es lo que pasa? A veces, pues, como decimos acá, a veces se tocan ciertas fibras bastante delicadas y eso es lo que molesta tanto o molesta tanto a la parte de la alta dirección como a la parte de los equipos de trabajo. Pero yo considero, Tomás, que ese tipo de situaciones se solucionan o se zanjan con actividades de inducción, de aclaración, de capacitación para las personas en cualquier escenario. Entendamos que
Capacitación no es que yo tenga que reunirme con 20, 30 en auditorio, video y proyección, no, simplemente un ejercicio, taller de 4 o 5 personas, en el cual yo en 20 minutos, como este, por ejemplo, les aclaro el componente técnico de lo que es la norma o el sistema de gestión que estemos desarrollando, y creo que esa es la recomendación para todos los que nos estén viendo y escuchando, de cómo se podrían solucionar ese tipo de situaciones, porque a veces se quiere hacer algo, pero no se tiene conocimiento adecuado del cómo se va a hacer. Entonces ahí podemos tener ese tipo de diferencias, Tomás. Parte de lo que mencionabas vos en una parte de tu conversación, ¿no? Que somos seres humanos, ¿no? Y a veces hay que tener un toque humano para poder llevar lo que se entiende desde el concepto, lo que se entiende desde la evaluación objetiva, pero también teniendo en cuenta quién va a ser el interlocutor del otro lado, ¿no? Que puede tener sus tensiones, sus resistencias, abrazarse a ciertas cosas que posiblemente uno venga y quiera tocar. Entonces, en este sentido, también es bueno toda esta mirada desde el ser, desde la parte humana que trae Fernando. Y tenemos entonces el seguimiento de la medición, tenemos que conversamos un poco de la auditoría interna, y el tercer punto que habías mencionado es la revisión de la dirección. ¿Querés contarnos un poco cómo se vinculan este triángulo, ¿no? Este triángulo de los resultados que mencionabas con la revisión de la dirección? De acuerdo, Tomás. Sí, finalmente, el tema de la revisión gerencial, pues aparte de todos los requisitos que tiene allí en el sistema de gestión, la recomendación es centrarse en las características de la información. Es decir, que cuando yo estructure mi informe o ayude o ayude a las empresas a gestionar o a estructurar un sistema, un informe de revisión por la dirección, tenga en cuenta primero la vigencia de la información. Es muy importante presentar información vigente. La vigencia, pues, ¿de qué depende? Depende de la dinámica del proceso evaluado, auditado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unos procesos que son muy dinámicos e información de mes a mes ya pierde vigencia, ¿sí? Por ejemplo, los procesos financieros son muy dinámicos y eso casi que nos damos cuenta que diario y casi que hora a hora van cambiando. La vigencia es bien importante tenerla en cuenta y eso depende del proceso que estemos auditando y de lo que se está presentando. La validez de la información, ¿sí? Trabajar mucho sobre la validez de la información. Qué tan real, qué tan certera es, ¿sí? Es importante, es una recomendación bien importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto te puede dar, te puede ponderar el informe en la revisión por la dirección o te lo puede dejar quieto o incluso se pueda caer, ¿no? En cierto momento. Y la relevancia de la información, o sea, todas las organizaciones manejan una gran cantidad de información. Entonces, importantísimo, de acuerdo con los requisitos que están planteados en el capítulo, pues hacer un análisis, una priorización de cuál es la información más relevante y qué valor le genera al proceso auditado y a toda la revisión por la dirección en conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tenemos que tener algo bien claro. La alta dirección son personas que manejan los tiempos justos, entonces yo tengo que entregarle a ellos información lo más sintetizada, vigente, pero muy válida. Entonces, eso les ayudaría a ellos a tomar decisiones. Aquí viene un tema muy importante que es la cultura. Sí, la cultura. Una cosa, por ejemplo, en el caso nuestro, yo estoy ubicado en el suroccidente del país. De alguna manera, en este departamento donde estoy yo, hay cierta cultura de algo más, digámoslo, protocolario, ¿sí? De mucha estructura. De pronto en el norte de nuestro país, la costa norte Caribe, pues como decimos acá, playa, brisa de mar, la forma de ser, de expresarse, de presentar, van a cambiar ese tipo de escenarios. Entonces, seguramente a ustedes en sus respectivos países les va a pasar lo mismo. Ahora, puede ser que en algunos países hayan incluso factores de idioma o lengua que se pueden presentar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Pues para poder hacer una buena revisión por la dirección, para presentar un buen informe de revisión por la dirección. Y más aún, si nosotros que, pues, el propósito, por ejemplo, creo que el propósito de estos escenarios es poder internacionalizar y hacer canales de profesionales y que si tengo la posibilidad
de ir a otro país u otra persona viene a mi país, que conozcan las expresiones, la cultura de cómo se escribe, en fin, palabras claves que son fundamentales. Y eso nos lleva a evaluar o a establecer una buena calidad de la información, como te dije, Tomás. Entonces, esos son los tres escenarios del triángulo de los resultados que hemos bautizado, que nos hemos inventado por acá. Y creo que ha sido, o sea, para nosotros ha sido una metodología adecuada que nos ha dado importantes resultados. Me parece fantástica la imagen y sobre todo la forma en la que está organizado como para entender el proceso. Si tuviéramos que tener una conclusión, un cierre, un corolario de este episodio, Fernando, ¿cuál sería? Bueno, la conclusión que yo les puedo llegar es, primero, identificar muy bien a qué le voy a hacer seguimiento. La segunda, cuidar la reputación del proceso auditor. Y la tercera, presentar una buena información, una buena calidad de la información en los informes de revisión por la dirección. Creo yo que esos tres son los escenarios que les quiero compartir y recomendar a los compañeros y colegas que estamos en este escenario para que pues podamos sacar buen provecho de este escenario y de nuestras profesiones y mantenernos en contacto, Tomás. Excelente, excelente, Fernando. Muchas, muchas gracias por todo esto que nos compartís, por la forma en la que nos compartiste, que también ayuda a interpretar mucho mejor y a sistematizar una rutina de trabajo, ¿no? Una rutina de decisiones, pero desde el lado del consultor, ¿no? Que también es importante tener nuestra batería de decisiones para resolver en distintos contextos. Fernando, si queremos conocer más de vos, si queremos conocer más de tu trabajo, ¿dónde podemos encontrarte? Listo, en Facebook, @Fernando Ortiz, ¿sí? En LinkedIn, @SBP Colombia, que es nuestra empresa, la que nosotros representamos, y esos son los dos escenarios por donde nos encontramos, Facebook, @Fernando Ortiz, y SBP Colombia en LinkedIn. Excelente, Fernando, excelente. Y bueno, nuevamente muchas, muchas gracias por tu participación, por lo que nos has compartido y por el tiempo, ¿no? El tiempo de valor que les regalás también a toda la comunidad de Globalizo en este espacio que denominamos El Poder del 1%, un podcast sobre mejora continua. Así que también a los que están del otro lado, a los que llegan hasta este punto, les agradecemos por estar ahí, por escuchar y también por formar parte de esta comunidad colectiva que busca aprender e impulsar la profesión de calidad. Los esperamos en la próxima jornada y esperamos que tengan una maravillosa semana. Nos vemos la próxima. Chau, chau.